Bogdan Rymanowski es una de las figuras más reconocidas y controvertidas del periodismo contemporáneo en Polonia. Durante décadas, su nombre ha estado ligado a entrevistas incisivas, debates políticos intensos y una presencia mediática constante que ha marcado a varias generaciones de espectadores. Sin embargo, detrás del periodista firme y del presentador implacable, existe una historia personal mucho más compleja, forjada desde la infancia y moldeada por el contexto social, político y familiar de su tiempo. Nacido en Polonia, en una época marcada por profundas transformaciones políticas y tensiones ideológicas, Bogdan creció en un país donde la información no siempre era libre, y donde el periodismo implicaba, muchas veces, valentía y convicción moral. Desde muy joven mostró una curiosidad poco común por la realidad que lo rodeaba. Mientras otros niños se conformaban con aceptar las versiones oficiales, él hacía preguntas, cuestionaba, y buscaba comprender el porqué de las cosas. Esa inquietud temprana sería una señal clara del camino que terminaría recorriendo. Su entorno familiar desempeñó un papel decisivo en su formación. Criado en una familia que valoraba el conocimiento, la educación y el pensamiento crítico, Bogdan aprendió pronto la importancia de la palabra y del argumento bien construido. Las conversaciones en casa no eran superficiales. Se hablaba de historia, de política, de ética y del papel del individuo frente al poder. Aquellas charlas, muchas veces intensas, sembraron en él una sensibilidad especial hacia los temas sociales y una profunda conciencia cívica. Durante sus años escolares, Rymanowski destacó por su capacidad de análisis y por una facilidad notable para expresarse tanto de forma oral como escrita. No era el alumno que pasaba desapercibido. Profesores y compañeros recordaban a un joven observador, serio, pero al mismo tiempo apasionado cuando se trataba de debatir ideas. Leía con voracidad periódicos, ensayos y libros históricos, tratando de entender cómo el pasado influía en el presente de su país. La adolescencia de Bogdan coincidió con un periodo crucial en la historia polaca, cuando el sistema político comenzaba a mostrar fisuras y la sociedad demandaba cambios. Este contexto reforzó su interés por el periodismo como herramienta de transformación. Para él, informar no era solo transmitir hechos, sino también asumir una responsabilidad social. Ya entonces comprendía que la palabra podía incomodar, provocar y, en ocasiones, cambiar el rumbo de los acontecimientos. Al decidir su camino académico, no hubo demasiadas dudas. Optó por estudios relacionados con el periodismo y la comunicación, convencido de que ese era el espacio donde podía unir su vocación intelectual con un compromiso real con la verdad. Sus años universitarios consolidaron su estilo, directo, preciso y, a veces, incómodamente honesto. No buscaba agradar, sino esclarecer. Este periodo inicial de su vida revela a un Bogdan Rymanowski muy distinto del personaje mediático que el público conocería más tarde, pero al mismo tiempo profundamente coherente con él. La firmeza, la disciplina intelectual y la determinación que marcaron su infancia y juventud serían las bases de una carrera intensa, y en muchos sentidos, polémica. Antes de convertirse en una figura central de los medios, ya era un observador crítico del mundo, dispuesto a enfrentar verdades difíciles sin apartar la mirada. Tras completar su formación académica, Bogdan Rymanowski dio sus primeros pasos en el mundo del periodismo, en un contexto especialmente exigente. Polonia atravesaba una etapa de redefinición democrática, y los medios de comunicación se convertían en un campo de batalla clave, donde se disputaban narrativas, valores e interpretaciones del pasado y del presente. En ese escenario, Rymanowski no tardó en destacar por su estilo directo, su rigor intelectual y una valentía poco común para formular preguntas incómodas. Sus inicios profesionales estuvieron marcados por el trabajo constante y una clara voluntad de aprender desde dentro el funcionamiento de los medios. No buscó el protagonismo inmediato. Por el contrario, entendía el periodismo como un oficio que se construye con disciplina, paciencia y credibilidad.
Pronto comenzó a colaborar con importantes redacciones, donde se ganó la reputación de ser un periodista meticuloso, exigente consigo mismo y con sus entrevistados. El gran punto de inflexión en su carrera llegó con su entrada en la televisión. En un medio donde la imagen y el ritmo suelen imponerse al contenido, Rymanowski logró algo poco habitual: convertir la profundidad del análisis en su principal sello personal. Sus entrevistas no eran simples conversaciones, sino auténticos duelos dialécticos en los que políticos, intelectuales y figuras públicas se veían obligados a salir de su zona de confort. Con el paso de los años, se consolidó como uno de los entrevistadores más influyentes del país. Su nombre comenzó a asociarse a programas de debate político y actualidad que marcaban la agenda nacional. Bogdan no evitaba temas delicados: corrupción, abusos de poder, conflictos ideológicos o decisiones gubernamentales controvertidas. Esa actitud le granjeó tanto admiradores fieles como críticos feroces. Uno de los rasgos más distintivos de su trayectoria es su capacidad para mantener una postura firme sin caer en el sensacionalismo. Aunque su tono podía resultar duro, rara vez era gratuito. Cada pregunta estaba cuidadosamente construida, respaldada por datos y contexto. Para Rymanowski, el periodismo no consistía en agradar al invitado ni al público, sino en servir al interés general. A lo largo de su carrera, también ha sabido adaptarse a los cambios del ecosistema mediático. En una era dominada por la inmediatez y las redes sociales, mantuvo un enfoque clásico basado en la credibilidad y la profundidad. Esto le permitió conservar una audiencia amplia y transversal, formada tanto por espectadores tradicionales como por nuevas generaciones interesadas en el análisis político serio. No obstante, su camino no estuvo exento de polémicas. Algunas de sus entrevistas generaron debates nacionales y reacciones intensas en la opinión pública. Se le acusó en ocasiones de ser demasiado incisivo, de cruzar límites o de representar determinadas corrientes ideológicas. Sin embargo, incluso sus detractores reconocen su influencia y su papel central en el periodismo polaco contemporáneo. Este recorrido profesional explica por qué Bogdan Rymanowski se convirtió en una figura tan poderosa en los medios. No fue fruto del azar, sino de una carrera construida con coherencia, confrontación intelectual y una visión clara del papel del periodista. Antes de que su vida privada despertara el interés del público, su nombre ya era sinónimo de debate, rigor y presencia mediática. A pesar de su constante presencia en los medios y de su imagen pública fuerte, Bogdan Rymanowski siempre ha sido una persona extremadamente reservada en lo que respecta a su vida privada. A diferencia de muchas figuras mediáticas que convierten su intimidad en parte del espectáculo, él optó durante años por una separación casi estricta entre el hombre público y el individuo fuera de cámaras. Esta decisión no fue casual, sino una elección consciente para proteger a su familia y a sus relaciones personales del escrutinio constante. Desde muy joven, Bogdan entendió que la exposición mediática tiene un precio. El ritmo intenso del periodismo, las presiones políticas y la atención pública permanente podían convertirse fácilmente en una carga para quienes lo rodeaban. Por ello, su entorno familiar siempre fue tratado con discreción, apareciendo solo de manera esporádica y nunca como parte central de su narrativa pública. En el ámbito familiar, quienes lo conocen describen a un hombre muy distinto del entrevistador incisivo que el público ve en televisión. Lejos de los focos, Rymanowski es reflexivo, incluso introspectivo, y concede un gran valor a la estabilidad emocional. Para él, la familia representa un espacio de equilibrio frente a un mundo profesional dominado por el conflicto, la confrontación de ideas y la tensión constante. Su vida sentimental, en particular, ha sido objeto de rumores durante años. Precisamente porque él evitaba hablar del tema, el silencio alimentó la curiosidad. En diferentes momentos de su carrera, la prensa intentó especular sobre posibles relaciones, rupturas o crisis personales. Sin embargo, Bogdan rara vez respondió a esas insinuaciones, manteniendo una postura firme. Su trabajo debía ser juzgado por su contenido, no por su situación emocional. Esta reserva no significa ausencia de sentimientos
ni de experiencias amorosas profundas. Al contrario, personas cercanas a él han señalado que Rimanovsky es un hombre intensamente leal y comprometido en sus relaciones. Cree en la responsabilidad afectiva y en la construcción de vínculos sólidos, incluso cuando las circunstancias profesionales no siempre facilitan la vida en pareja. Con el paso del tiempo, y especialmente al acercarse a una etapa más madura de su vida, su percepción del amor y de la familia fue evolucionando. Las prioridades cambian con los años, y lo que antes podía quedar relegado frente a la carrera, comienza a ocupar un lugar central. En este contexto, Bogdan empezó a replantearse públicamente, aunque de forma sutil, el equilibrio entre éxito profesional y plenitud personal. Algunos gestos, declaraciones indirectas y cambios en su actitud despertaron la atención de los observadores más atentos. Sin dar detalles, dejó entrever que su vida emocional había adquirido una nueva dimensión. Para muchos, estos indicios fueron la antesala de una revelación mayor, una que conectaría su historia personal con el titular que hoy sorprende a tantos. De su vida demuestra que, detrás del periodista firme y a veces implacable, existe un hombre marcado por las mismas búsquedas universales: estabilidad, compañía y amor. La diferencia es que, en su caso, cada paso en esa dirección estuvo cuidadosamente protegido del ruido mediático. Hasta ahora, durante años, Bogdan Rimanovsky había construido un muro sólido entre su vida profesional y su vida privada. Precisamente por eso, la noticia cayó como un verdadero impacto. A los 58 años, el periodista decidió confirmar públicamente que se había casado y que había encontrado un nuevo amor. No se trató de un rumor filtrado ni de una exclusiva sensacionalista, sino de una revelación controlada, medida y profundamente simbólica. La confirmación llegó en un momento cuidadosamente elegido. En una etapa de madurez personal y profesional, Rimanovsky ya no sentía la necesidad de demostrar nada a nadie. Su carrera estaba consolidada, su voz seguía siendo influyente y su lugar en el panorama mediático era indiscutible. Fue precisamente desde esa seguridad que decidió, por primera vez, abrir una ventana a su mundo íntimo. ¿Por qué hacerlo ahora? Según su entorno, la respuesta es sencilla y, al mismo tiempo, poderosa. Porque el amor llegó en un momento en el que ya no debía competir con la ambición, el ego ni la presión constante del éxito. A los 58 años, Bogdan no hablaba desde la euforia, sino desde la serenidad. Su matrimonio no fue presentado como un cuento de hadas, sino como una elección consciente, fruto de una conexión profunda y de valores compartidos. La identidad de su nueva pareja fue manejada con discreción, fiel a su estilo. No hubo exposiciones excesivas ni declaraciones melodramáticas. Lo importante no era el rostro, sino el significado. Después de una vida marcada por el análisis frío de la realidad, Rimanovsky reconocía públicamente que también había espacio para la emoción y la felicidad personal. Esta revelación cambió la percepción pública sobre él. Muchos espectadores, acostumbrados a verlo como una figura distante y casi impenetrable, descubrieron una faceta más humana. El periodista que interrogaba sin concesiones ahora hablaba, aunque brevemente, de compromiso, compañía y equilibrio. Para algunos fue una sorpresa, para otros, una confirmación de que incluso las personalidades más reservadas necesitan, tarde o temprano, compartir su verdad. Lejos de debilitar su imagen, esta confesión la fortaleció. En una era donde la sobreexposición es la norma, su decisión de hablar solo cuando se sintió preparado fue interpretada como un acto de coherencia. No reveló su matrimonio para generar titulares, sino porque ese paso representaba una nueva etapa vital que ya no necesitaba esconder. Cobra todo su sentido. Casado a los 58 años, finalmente revela su nuevo amor. No como una provocación, sino como el cierre de un largo silencio y el inicio de una etapa marcada por la autenticidad. Un gesto que demuestra que nunca es tarde para volver a empezar, incluso para alguien que ha pasado la vida observando y analizando las historias de los demás.
La historia de Bogdan Rimanovsky es la de un hombre que pasó gran parte de su vida analizando, cuestionando y desentrañando las verdades de los demás, mientras protegía cuidadosamente la suya propia. Desde sus primeros años marcados por la curiosidad intelectual, pasando por una carrera periodística intensa y a menudo polémica, hasta llegar a una madurez más reflexiva, su trayectoria revela una coherencia poco común en el mundo mediático. Durante décadas, su identidad pública estuvo definida por la firmeza, el rigor y una distancia emocional que parecía infranqueable. Para muchos espectadores, Rimanovsky era ante todo una voz crítica, un entrevistador exigente, casi imperturbable. Sin embargo, a lo largo de este recorrido queda claro que esa imagen fue solo una parte del todo. Detrás del periodista había un hombre que también enfrentaba dudas, decisiones difíciles y búsquedas personales. El hecho de que haya decidido revelar su matrimonio a los 58 años no es un detalle anecdótico, sino el símbolo de una transformación interior. No se trata de un giro tardío, sino de un proceso largo, silencioso y profundamente meditado. En un mundo que exige respuestas inmediatas y exposición constante, Bogdan eligió su propio ritmo. Habló solo cuando sintió que ese paso representaba una verdad auténtica y no una obligación pública. Su historia envía un mensaje poderoso. El éxito profesional no sustituye la necesidad de conexión humana, y la realización personal no sigue un calendario impuesto. El amor, como la verdad, puede aparecer cuando menos se espera y en el momento justo para ser comprendido. A los 58 años, Rimanovsky no presentó su matrimonio como una victoria, sino como una consecuencia natural de una vida vivida con intensidad y conciencia. Al final, este relato no es solo el de un periodista famoso, sino el de un individuo que demuestra que nunca es tarde para redefinir prioridades, para proteger lo que importa y, cuando llega el momento adecuado, para compartirlo con el mundo. Su silencio durante años no fue vacío. Fue preparación, y su revelación no fue espectáculo, sino coherencia. Así se cierra un capítulo vital que conecta pasado, presente y futuro. Una historia que recuerda que incluso quienes se dedican a contar las historias ajenas, también merecen, algún día, contar la suya.